Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Estoy inaugurándome en una nueva faceta, ya no de entrevistado, sino de entrevistador. Así que espero que me perdonen las burradas que cometa. Ya, estoy en compañía de Jaime Rodríguez, que es una persona muy importante para lo que es todo el movimiento de investigación UFO en Ecuador. Muchos lo consideramos un maestro, aunque él detesta que le diga de esa manera, pero bueno, es un sentir general. Él está por lanzar un nuevo libro, pero también tiene otro reciente que terminé de leer, que se llama Hombre Pensante, Hombre Peligroso. Es este libro. Entonces hay numerosos detalles que me parecen sería interesante que el público conozca. Y una de las intenciones de esta entrevista es que nos cuente Jaime un poco de los detalles de este libro con muchas cosas interesantes. Y aprovechar también el que nos cuente un poco de su vida personal, porque yo siento que lo que más conocemos de él, hay muchas entrevistas de él, pero poco se ha tratado un poco más la parte personal de Jaime, conocer a Jaime en su vida, aún como era antes de entrar al mundo de la ufología. Y con su permiso, entonces queremos también abordar ese aspecto. Entonces, ¿cómo estás, Jaime? Buenos días. Primero, gracias por recibirnos en tu casa. Y quiero comentarles que yo entré al mundo de la ufología gracias a él, a Jaime Rodríguez. Un día lo vi en la televisión contando que él iba a estar ese día, más tarde, en Cafetería Bopán del Policentro, y que a las personas interesadas en ser parte de un club de aficionados llamado Club Galileo, él los esperaba ahí. Yo fui porque tenía el día libre, lo conocí en persona, me inscribí, después de unas semanas me llamó, nos reunimos y así empezó mi vida en esto. Hoy en día, Jaime, te cuento que porque he publicado 2 libros, un poco me conocen por algunas entrevistas, hay mucha gente que me escribe a mi página web, al Facebook, preguntándome un sinnúmero de cosas, pero yo me lleno de paciencia y trato de responder todas las cosas, porque yo me acuerdo que en ese momento tú también tuviste mucha paciencia conmigo porque te molestaba mucho. ¿Cómo estás, Jaime? Gracias, David. Pues qué bueno que estés dándole un poco más de vueltas a este ruidoso mundo de la ufología, ¿no? Como tú comprenderás, hay miles de detalles que uno va viviendo con el transcurso de la vida misma, ¿no? Y qué bueno que cada vez exista como un despertar. Y eso fue justamente lo que a mí me sucedió. Tuve un despertar porque creo que todas las personas en algún momento de nuestra vida nos hacemos cuestionamientos. Y creo que la mejor forma de disuadir esos cuestionamientos es buscando uno mismo las respuestas. Porque si no puedes caer en una información viciada como la encontramos en muchas partes, incluyendo el internet, pues lastimosamente, así como tiene cosas buenas, pues también tiene cosas malas. Así es que bienvenido aquí, pues hombre, para que conversemos un poquito sobre algunas preguntas que tú tengas, y de hecho pues complacidos como estamos y comprometidos con la investigación de este tema, será un gusto responderte. Primero quisiera comenzar preguntándote un poco sobre ti, sobre tu infancia. Sé que naciste en Cuenca. ¿En qué fecha naciste? ¿Cuáles son los miembros de tu familia, tus padres, tus hermanos? ¿Cuáles son los nombres de ellos? Bueno, yo nací el 4 de agosto de 1956 en Cuenca, como tú bien lo anotas. Y bueno, pues fue una vida un poquito complicada, digamos, porque yo era hiperactivo, era un, como tú ya los llamas, espíritu inquieto, ¿verdad? Y siempre quise saber cosas y me intrigaban cosas. De hecho, yo perdí a mi madre a muy temprana edad y me criaba mi abuela. Y mi abuela era de una corriente católica religiosa, pero muy ya rayando en lo fanático, porque me llevaba todos los días a las 6 de la mañana a la misa, ¿verdad? Daban misa todos los días ahí en esta iglesia de San Blas, recuerdo. Y yo escuchaba algo de lo que decía el cura, ¿verdad? Y fui creciendo escuchando las cosas que dice el cura, pero habían cosas que no empataban.
Entonces la primera cosa que no empataba y que me daba la vuelta en la cabeza es cómo funcionaría la justicia divina. Porque yo veía frente a mi casa unos niños, hijos de un vulcanizador, pues prácticamente sin ropa, jugando en el lodo. A veces tenían para comer, otras veces no para comer. Su padre los amarreaba cada vez que quería. Y mi primo nacía con excesos de cuidado. La abuela se iba a Miami a traerle la ropa para su jaguar, no sé cómo se llama esta cosa. Y yo decía, oye, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué tiene que existir para que ese niño nazca ahí, verdad? Y mi primo nazca acá con excesos de cuidado. Es decir, Dios, ¿cómo haces esta repartición, Dios, no? Porque lógicamente escuchándole hablar al cura, pues se me empezaba a desfigurar la imagen de Dios. ¿A qué edad te hacías esas preguntas? Esto era a los 6 años, 6, 7 años, ¿no? 6, 7 años. Y conforme iba creciendo 8, 9 años, tenía preguntas un poquito más complejas para el cura. Y el cura me decía, ay, hijo mío, los designios de Dios son un misterio. Y siempre el cura, cuando no tenía respuesta, encerraba, lógicamente, en el misterio las respuestas y hasta ahí llegaba. No te olvides que yo vengo de una generación donde que no se podía preguntar mucho, ¿no? A lo mejor las nuevas generaciones no entiendan esta situación, pero ese es lo que yo viví. Entonces, al interior del hogar, cuando nosotros hacíamos una pregunta, había una sola respuesta y supuestamente esa respuesta era la válida, lo que te decía tu padre, ¿verdad? Incuestionable, lógicamente. ¿Por qué? Porque, de acuerdo al punto geográfico, ahora lo entiendo, pues uno hereda la cultura también de sus abuelos, pasada a sus padres y ahora a ti, pues. Es decir, somos víctimas, entre paréntesis, de una cultura, ¿verdad? De una herencia cultural. Entonces, ahí radicaba este punto. Y lógicamente, pues así fueron pasando los años y yo me seguía haciendo cuestionamientos, ¿eh? Y bueno, ya mi vida luego fue evolucionando y cuando ya llegué a esto de los 15, 16 años, había tenido ya una vida bastante tormentosa, por decirlo de alguna manera, porque nunca hubo empatía con mi padre, con su forma de pensar, ¿verdad? Con mi madrastra tampoco. Entonces, esto fue generando en mí una especie de pedir respuestas, de pedirme yo mismo respuestas a mí, ¿verdad? O sea, bueno. A esa edad, Jaime, ¿tú recuerdas a esa edad ya haber tenido alguna experiencia del tipo UFO? Porque a mí me parece haber escuchado en una de tus conferencias que tú viste una especie de ovni gigante sobre una laguna. Cuéntanos sobre eso, por favor. Claro, diagonal a la casa. Yo vivía en la calle Huayna Cápac, entre Gran Colombia y Mariscal la Mar. Y diagonal a esta casa, en la esquina, vivía la familia Patiño Ledesma, que eran 17 hermanos. Wow. 17 hermanos. Sí. Y uno de estos hermanos, uno de los mayores hermanos, es el cura Genaro Patiño, que en esa época era seminarista, ¿no? Genaro Patiño, el cura da la misa en Telerama. Hasta ahora le he visto dando la misa en Telerama los domingos, sí. Bueno, sucede que mi abuela, pues lógicamente solamente me dejaba ir de paseo con los Patiño. Y los Patiño habían 3 hermanos que eran los más adultos, que era Claudio, Genaro, el cura, ¿verdad?, Patricio y Homero. Esos eran los 4 hermanos primeros de los Patiño. Y luego, pues, venían ya los otros menores con los que yo también jugaba, pero en uno de estos paseos fuimos a las lagunas del Cajas con los Patiño y también un ingeniero, un señor Silva, que luego le encontré, era un ingeniero Silva que vivía en Azangurima, un señor Morales que vivía en la otra esquina, y éramos 7 personas en total. ¿Qué memoria? Yo era el más pequeño, ¿no? Yo era el más pequeño. Entonces, fuimos. Ir al Cajas no es como ahora, pues que pasas con el auto por ahí mismo. No. No. Teníamos que ir a las 5 de la mañana al puente del Vado. Ahí nos parábamos y venía un camión de estos que iba a traer las cantarillas de leche de las haciendas y llegaba hasta Sayausí. Entonces ahí ese camioncito nos iba llevando hasta Sayausí y de ahí teníamos que caminar y llegábamos a las 12 del día al Cajas, ¿ya? Cuando llegábamos ahí al Cajas íbamos donde Don Guevara y Don Guevara nos daba la llave del refugio, porque había un refugio en la primera laguna que es la Patoquina. Entonces fuimos a esta laguna, ya
don Guevara nos dio la llave y todo. Y cuando llegamos, 12 y algo del día, pero nítido el cielo, celeste, profundo, un sol, no radiante, pero un sol muy visible. Es hermoso. Muy bonito, sí, despejado totalmente porque ya a las 3 de la tarde empieza a caer la neblina, ¿no? Y vi una lenteja metálica ahí balanceándose sobre la laguna, sobre la misma laguna. Todos la vieron. Todos la vimos, todos. Entonces, ¿Qué dimensiones habrá tenido? te miento, cualquier dimensión, pero yo calculo ahora que eso debe haber tenido unos 12, 15 metros. Algo enorme. Sí, era grande, sí. Pero en proporción de la laguna no se la veía que bestia tan enorme, ¿no? Entonces, yo le digo al Genaro mismo, le digo, Genaro, mira, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces me dice, mira, esas son unas máquinas que traen los japoneses de las minas de Chaucha para buscar oro. Porque ahí cerca había unas minas de oro. Chaucha se llamaba el sector. Entonces, ante esa respuesta me quedé callado. Y nos fuimos a seguir caminando las otras lagunas. Y nos fuimos. Fíjate, ¿no? Y de los otros nadie preguntó nada, todos callados. Bueno, eso era lo que vivimos. Cuando pasó el día y nosotros ya regresamos y fuimos al refugio, entonces empezamos a jugar a las prendas. Jugábamos con el naipe entero, con el mazo del naipe, haciendo chupar las cartas, y al último que se quedaba con el pic de negro, ese tenía que pagar una prenda. Entonces una prenda era sacarte la correa, dejar un llavero, una camisa, cualquier prenda mismo se llamaba, pues, ¿no? Y dejabas cualquier prenda ahí. Entonces cuando terminábamos el juego, para retirar tu prenda tenías que hacer algo. Cantar, recitar. En esa época se usaba mucho la declamación, la recitada, ¿no? Contar un cacho, cualquier cosa de esa. Y entonces una gracia y te daban, retiraban, ¿ya? Pues así fue la cosa, oye. Y cuando yo voy a retirar mi prenda, una de las prendas, creo que era la última prenda, me dicen, ahora anda a la laguna y trae el agua que vamos a hacer arroz. Claro, me dan la olla. Y era como las 5:30 de la tarde de ese rato y empieza a oscurecer. O sea, ya baja la neblina. Y a lo que yo salgo con la olla y voy a esto, veo el mismo objeto, pero al otro lado de la laguna, pero ya no balanceándose, sino estacionado. ¿Ya? Alcancé a ver algo que puede ser una silueta blanca, pequeña, ingresando en esto. Alcancé a ver algo. Ingresando en la nave, en el plato este. Pero ¿okay? Estaba sobre el agua. No, ya estaba estacionada en el césped. Ya. Claro, yo me imagino que debe haber dejado un círculo como dejan ahora, sino que nadie se percató. Oye, entonces yo suelto la olla y corro al refugio y les digo, ¡hey, los japoneses, vengan a ver los japoneses! Entonces todo el mundo sale del refugio corriendo y va. Y cuando nosotros salimos, ya esta cosa estaba de color naranja. Y se eleva sin hacer el menor ruido y se pone en el centro de la laguna a una altura bien alto ya, y se hace blanco como el neón y se fue. ¿Ya? Esa fue la experiencia. Nadie habló, nadie dijo nada, nunca más. Nada. A mí, eso es lo que a mí especialmente la reacción de todos los demás miembros del grupo es lo que más me llama la atención, porque su reacción la interpreto como que ese tipo de avistamientos era normal para ellos. O sea, era uno más. Mira, no es así. Yo he estado en circunstancias extremas como la que te voy a contar rápidamente. Tengo un buen amigo que es Franklin Verduga. Franklin Verduga Rodríguez, el hijo de Franklin padre, el famoso Garita 3, acuérdate. Entonces, Franklin Verduga, hijo, que es mi gran amigo, a quien aprecio muchísimo, quería grabar ovnis en un lugar donde que se estaban viendo muy a menudo, y es un pueblo llamado Pimampiro, que está por ahí yendo a Ibarra, ¿no? Está cerca de Ibarra. Entonces fuimos a Pimampiro, y cuando llegamos a Pimampiro nos llevaron a un cerro que se llamaba El Chugá, y él iba con una cámara especialmente que había comprado para grabar ovnis. Ya tenía night shoot, tenía de todo. Entonces cuando íbamos llegando al cerro, plena luz del día, 11 de la mañana, 11, 12 del día, pasa un plato metálico sobre nosotros, pero grande hacia arriba,
Y Franklin Verduga dice, y cuando ya había pasado, Franklin Verduga dice, ese es un satélite. No termina de decir satélite y la cosa como que le escuchan, ¿no? Se para en seco y se regresa. Se regresa y se va para allá. Le digo, mira, ahí está tu satélite, ¿no? Y ese rato Franklin Verduga se acuerda que tenía la cámara, no grabó. Y esto que te cuento duró siquiera unos 5 o 6 minutos, que es bastante. Claro que sí, para ya, sí, ese rato ya podrías tú haber sacado la cámara y grabar todo. Mira, hay cosas que pasan en donde no te puedo explicar. De estas hemos vivido un montón de experiencias con personas que tenían ahí la cámara y ni siquiera se molestaron en sacar la cámara, porque vivieron la experiencia. Hemos vivido experiencias donde hemos visto estos objetos y nadie habla, nadie dice nada. Es más, siquiera hasta 1 hora, 2 horas más tarde nadie dice nada. ¿Cómo te explicas? No sé, no me preguntes, así sucede. ¿Ves? Entonces, estas son circunstancias que te demuestran cómo es de complejo el ser humano, la mente del ser humano, ¿no? Humana, ¿no? Exacto. Como que no está preparada para abarcar todo tipo de experiencias, aunque las desee experimentar. Claro. Ahora, Jaime, cuéntanos un poco de tu vida en Venezuela. Tengo entendido que tú estudiaste en la universidad en Venezuela. ¿Qué recuerdos tienes de ese país? Claro, bueno, en el año 1975, yo ya estaba estorbando un poco en la casa, entonces mi padre me dice, bueno, ¿y qué quieres hacer? Es que yo le digo, quiero irme de viaje, quiero irme a algún lado. Entonces yo tenía un tío en Venezuela. Entonces me dice, bueno, ándate a Venezuela, me dio el ticket, me dio un dinero y con eso me fui a Venezuela. Y ahí en Venezuela viví unos 5 años bien bonitos, bien sabrosos, como dirían los venezolanos, ¿no? Venezuela es una tierra que me encanta, me gusta muchísimo, es un país hermoso, tiene de todo, ¿no? Bellas mujeres, comida espectacular, las famosas arepas, cachapas, de todo. Bueno. ¿Cuántas novias por allá, Jaime? No, ni una, aunque tú no creas, ni una novia. Yo sé que no me vas a creer, no importa, estás en tu derecho, David, pero te aseguro, mira, me dediqué a surfear, me dediqué a jugar béisbol, tenía una patota de amigos. Debería haber una postal actualmente de Jaime surfista de esa época. ¿Cómo sería ver? Impresionante. Bueno, soy otra persona. Venezuela es una tierra hermosa. Sabes que me recorrí todo Venezuela, ¿no? Desde San Cristóbal en el Táchira, es enorme. Claro, hasta Maracaibo en el Zulia, ¿no es cierto? Todo Mérida, Barquisimeto, Falcón, Cojedes, Barinas. ¿En qué parte de todo. Venezuela están las mujeres más guapas? Bueno, deben estar en toda Venezuela, pero lo que yo vi fue más en Caracas y Maracaibo, ¿no? Que tú vas así y quedas viendo y te cae así. Sí, claro que sí. Ahora, fíjate, ¿no? Ahí hay una particularidad. Yo como que no despertaba mucho por ese aspecto de las mujeres en esa época. Estaba más metido, como te cuento, en el surf, en el béisbol y en mis actividades, porque no te olvides que yo, abajo en La Guaira, ¿no? A una playa que se llama Playa Pantaleta. Yo he escuchado una playa que se llama Playa Culito también. Bueno, yo iba a Playa Pantaleta, ¿no? Que está ahí junto al Macuto Sheraton, ¿no? ¿Por qué le decían así? Porque está ahí en Macuto, no sé, nunca pregunté. La verdad que sí. Iba por ahí en todo ese, bueno, de hecho en toda La Guaira, ¿no? Y todo este sector de Macuto, pues están las playas para el surf, ¿no? Y de hecho ahí tuve algún accidente alguna vez con la quilla de una tabla, etcétera. Bueno, el tema es que fue una vida muy activa porque yo era hiperactivo, de hecho, y estudiaba y trabajaba los 5 días de la semana, pero yo el viernes ya llegaba como loco y me iba a la playa, pues no, iba abajo a la playa. Eras hiperactivo, entonces eso explica que también en tu vida conste un pasado de corredor de autos. ¿Cómo fue eso? Claro, una de las aficiones que yo tenía y que yo veía desde pequeño eran los autos. A mí me encantaban mucho las carreras de autos. Yo me largaba de la casa para irme a Yaguarcocha cuando había carreras sin que no me den permiso, no importa. Ya sabía que regresaba, aguantaba la pista, pero ya me fui a Yaguarcocha con mis amigos y nos íbamos jalando dedo y nos arreglábamos como sea. Y eran otros tiempos también, no había los peligros a los que puedes estar expuesto hoy día. Y bueno, me encantaba mucho ese asunto de los autos. Y bueno, llegó una época en que por mis trabajos y mis funciones, pues logré tener mucho dinero, que es lo que se necesita para los autos. Y bueno, pues me dediqué a correr autos 7 años, ¿no? 7 años. Jaime, ok, eras un chico hiperactivo, deportes extremos, surfista, corredor de auto, empresario exitoso.
¿cuál fue el momento en que tú dejaste atrás todo eso y decidiste ya volcarte de lleno a la investigación del fenómeno OVNI de manera seria? ¿Cuál fue el momento, el evento? ¿Qué pasó para que se dé esa transición? Bueno, fue en la década de los 80. Yo, de hecho, ya nosotros teníamos el proyecto único, ya veníamos molestando al Ministerio de la Defensa, tocándole las puertas, diciéndole, hey, señores, bueno, algún día esto tiene que pasar. Cuando dicen nosotros, ¿a quién te refieres? Éramos como 3, 4 personas por ahí que andábamos, ¿no? Era uno de Quito, yo, había también 2 amigos más de aquí de Guayaquil, que era el Daniel Albán y el Franklin Verduga, ¿verdad? Y bueno, pues ya andábamos tratando de excitar esto en el Ministerio de la Defensa y pidiendo que se pronuncien frente a esto, ¿no? Y les decíamos, esto algún momento tiene que pasar de lo especulativo a lo oficial. Esto era por allá por los años 83, 84, ¿no? Entonces, bueno, nosotros íbamos presionando con el tema, hacíamos excursiones, grabábamos ovnis, etcétera. Un día, en 1988, por ahí, 88, sí, fui a una carrera en Perú, en Lima. Fui con Andrés Chiriboga y Henry Taleb de aquí de Guayaquil. Sí, fuimos a esta carrera. Y bueno, ahí hay una serie de detalles. Cuando se termina la carrera, yo fui al hotel. El hotel estaba ahí en un sector que se llama Miraflores, en Lima. Y fui al hotel, y cuando al día siguiente pues me quedé dormido, llegué al aeropuerto faltando, ya estaba cerrado el vuelo. Me dijeron, si quiere ponga $100 más y le ponemos un over aquí en primera clase, no sé qué. Le dije, no, me quedo. Estaba medio cabezón, medio chuchacón también. Habíamos tenido una farra en la casa de Eduardo Chachi Divos, el hijo del alcalde de Lima en esa época. Perdiste el vuelo, regresaste al hotel. Claro, entonces regresé a este hotel y bueno, pasé ahí el día. Fui, porque mi vuelo iba a salir 2 días más tarde, el miércoles, era el lunes. Entonces fui a una librería para comprar un libro, y siempre directo a la estafeta de ciencia ficción, porque ahí metían el tema de los audios. Cuando yo llego ahí, entonces agarro un libro que cuenta la historia, ¿no? Que luego la conocí muy de cerca, de Vlado Kapetanovic. Entonces, cuando yo estaba leyendo la parte aquella que se acercan los seres, le ponen la mano y le dicen todo por los demás, y eso, exhalo una sonrisa burlona. Alguien que estaba parado detrás de mí o junto a mí, aquí al lado, alto, 2 metros, algo, me pone el dedo justamente en el libro y me dice, ¿tú crees que eso es mentira? Yo le digo, bueno, mira, mentira no, pero a mí me gusta vivir experiencias me hubiera encantado vivir una experiencia de esas. Me dice, mira, te voy a dar esta dirección, si puedes vienes el viernes. Entonces me dieron una dirección en un papelito y yo fui el día viernes a esa dirección, y cuando me sorprende que cuando fui a ese lugar habían como 20 personas más que también me habían invitado. De plano, perdiste el otro vuelo también. Sí, claro, ya eso no me importaba nada. Bueno, me movía en un círculo económicamente posible, entonces no había problema, ¿no? Bueno, y la cuestión es que fuimos a un lugar X, vivimos una aventura simpática, y yo venía pensando en el camino porque habían unos periodistas ahí que grabaron un ovni, ¿no? Y la discusión que se formó entre una persona del grupo y un periodista es que el periodista no le podía pasar estas imágenes en la televisión. Y le preguntaban, ¿pero por qué? Entonces le decía, porque no puedo pasarlas en televisión. Le decíamos, porque entonces eso en mí generó una especie de rebeldía, con algo de molestia también, como yo decía, ¿por qué? Entonces yo dije, esa es una de las razones por qué no se conoce este tema. Siendo que para allá, el haber descubierto que no estamos solos en el universo se había convertido para mí en la verdad más importante de mi vida, porque esto acarrió en mí
un torbellino de ideas, de preguntas y de respuestas que me hicieron mucho más fácil el camino en la vida, porque fui entendiendo cosas que no entendía y que lógicamente los científicos no te explican, porque los religiosos entran en el asunto, los religiosos llegan hasta un límite y bla bla bla. Cosas como que, Jaime, el aceptar que existe vida aparte del planeta Tierra te hizo entender qué tipo de cosas. Me hizo entender muchísimas cosas. Primero, que no somos lo que vemos, que somos energía consciente de vida, viviendo una experiencia física en este planeta, que utilizamos este cuerpo como el vehículo para todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y que lógicamente también tenemos un agregado que es la mente, que viene siendo una especie de enemigo nuestro que convive con nosotros, y al que con el tiempo tenemos que llegar nosotros a manejar a la mente y no dejar que la mente nos maneje. Bueno, pero para llegar a eso pues tuve que sufrir mucho y también hacer sufrir. Bueno, regresaste a Ecuador, ¿y qué hiciste cuando regresaste a Ecuador? Mira, cuando regresé aquí a Ecuador, yo vivía aquí en Lomas Turquesa, tenía una casa ahí en Lomas Turquesa. Conocí tu casa en Lomas. Y fui donde mi esposa y le dije, siéntate ahí. Mira, de todo este tema de los ovnis, porque yo ya mi esposa tenía cabezona también con el tema de los ovnis, porque desde que ella estaba embarazada del primer hijo de Paquito, yo le llevaba a las 2, 3 de la mañana allá a los pueblos de Cuenca, Nultis, Ayausí, le llevaba a ver los ovnis a esa hora, 2, 3 de la mañana, me acuerdo la pobre embarazada con su barrigota y me acompañaba a ver los ovnis, ¿ya? Entonces le digo, mira, he vivido esta experiencia, ya. Entonces ella me dice, mira, la verdad es que yo no quería contarte, pero te voy a contar yo también mi experiencia. Y a ver, cuéntame tu experiencia. Dice, mira, yo estaba en la terraza en la casa de mis papás, los padres de ellos viven ahí en Higueras, en Circunvalación, en Murruesa, es de las primeras casas que se construyó en Murruesa. Dice, y era como las 6 de la tarde, y de por ahí, de lo que ahora es Lomas Murruesa, venía saliendo un disco metálico como el sol, pero brillaba como el sol, a las 6 de la tarde, y se estacionó justo sobre la terraza de mi casa, y yo le quedé viendo como 5 minutos o más, que es una eternidad de tiempo, 5 minutos, y luego se fue y pasó, dice, y cuando regresaron mis papás les conté y la típica no me creyeron, ¿ya? Entonces, claro, esas experiencias, David, pasan por algo, ¿verdad? Todo lo que pasa en la vida, el hecho de que tú estés aquí sentado conversando conmigo, nada es casual. Nada es casual. Siempre lo repito, los que me conocen darán fe de eso. Mira, David, tal vez alguien está esperando o necesitando escuchar algo que tú o yo podamos decir en esta entrevista. Y ese fue el puente para que tú hayas tomado la molestia de venir aquí a conversar conmigo ahora, ¿no? Entonces, en esa época, lógicamente, yo era un empresario, tenía oficinas de Guayaquil, Quito, Cuenca, ejecutivos, etcétera. Entonces, ese rato fui a una sala que yo tenía en la casa. De una casa grande, ya recuerdo. Exclusivamente para mis trofeos. De la época de piloto de carrera. Y yo tenía una sala llena de trofeos de pilotos de carrera. Toditos esos cogí, los corté, y los boté a la basura y los mandé a la basura. ¿Okay? Porque me di cuenta de que eso fue una etapa en el proceso de mi vida, pero que eso no servía para absolutamente nada. Fíjate cómo ciertas cosas pueden cambiar en un minuto en tu vida, ¿no? O sea, lo único que hacía eso es reafirmar mi ego nada más. O sea, ¿para qué tenía una sala llena de trofeos? Para que la gente, los trofeos, qué idiotez es esa. Ahora entiendo como idiotez, pero claro, para llegar a este punto tuve que pasar por eso, para entenderlo así, ¿te das cuenta? Bueno, entonces, así fueron las cosas y agarré un auto que tenía de competencia que lo había traído de la Opel Motorsport de Alemania, fui a Rüsselsheim a preparar ese auto y yo me wow. Y cogí un soplete oxidídrico, lo partí en 20 pedazos y lo boté a la basura. No me digas. Sí, así es. Wow. Esa es la historia de un carro que en esa época costó como $150,000. Por favor, ¿año qué hora ha sido? ¿90 y cuánto? No. Esto fue año 89. ¡Qué bestia! Año 89, sí. O sea, tanto te marcó la experiencia en Lima, sí, que tú viniste decidido a dejar sí. atrás todo ese pasado materialista. O sea, mi vida 180 grados cambió.
Entonces en eso pues agarré a toda mi familia y me fui fuera de la ciudad. ¿Cómo le cayó eso a Rocío? En Capea. Bueno, la verdad es que lo tomó bien, ¿eh? Lo tomó bien porque ella hasta cierto punto también vivía, me decía, medio celosa de los autos, ¿no? Porque lógicamente pues yo le dedicaba mucho tiempo a los autos. Acuérdate que no solo corría rally, sino que corría fórmula también. Yo tenía 2 fórmulas Sport, entonces, bueno. El tema es que pasó el tiempo y fuimos a Capeira y ahí decidí pues empezar ya a fondo con el tema. Entonces empecé a hacer una campaña en radio, ciertos diarios, ¿no es cierto? Íbamos a muchos restaurantes, poníamos tips sobre... Una preguntita, Jaime. A esas alturas de tu vida, ¿qué libros de qué autores te habían marcado? Aparte de la experiencia esta que se narraba sobre el Capitán Obvio, ¿qué autores marcaron como tu sendero? Porque siempre tenemos un autor, por ejemplo. Sí. En mi caso, explica tú. Oye, muy buena pregunta es. Para entonces, aunque tú no creas, un libro que lo encontré profundo y luego lo investigué y me di cuenta que el 70% era verdad, es el de José Rociano Holder. Yo visité Ganímedes, ¿ya? Para mí también y para muchas personas es un libro trascendental. Y luego yo investigué toda esa historia y hasta ahora tengo entrevistas que nunca las he sacado y que les he hecho a varias personas en torno de este libro y de la persona y de la experiencia, ¿no? Como la nana de Sixto Paz, por ejemplo, la que le escribió a Sixto Paz, bueno, fue una experiencia extraordinaria. Entonces en esa época, 80, 89, por ahí, empecé a traer a gente aquí para que dé conferencias, para que hable de los ovnis, para mover todo. Y en alguna entrevista que estuve no me acuerdo si fue en Chile o en Perú, le escuché hablar a Sixto Paz. Entonces ahí fui que le traje a Sixto Paz acá, creo que fue la primera persona que trajo a Sixto Paz aquí. Y lo empecé a traer 2 veces por año para que dé sus conferencias. Pero gran conferencista, Sixto. Pero yo nunca cobraba un centavo. Entonces todo le pagaba yo a Sixto, ¿no? Cuando alguna vez le propuse a Sixto que él contribuya, porque iba en la tónica de su mensaje, y que él contribuya dando la conferencia sin cobrar, y que yo corría con los gastos del avión, el hotel, todo, no me aceptó. Entonces ahí empezaron a cambiar muchas cosas y profundicé en la investigación de la vida de Sixto Paz, ¿ya? Y en eso me pasé como 3 años y medio. Dedicado a ese hablando, bueno, a muchas cosas, pero entre esos temas. Y encontré mucha más profundidad, aunque tú no creas, en el hermano de Sixto, en Charlie. Lo estoy leyendo en su libro. Encontré mucha profundidad en el libro de Charlie, ¿no? Ahí encontré mucha más coherencia. Y luego cuando ya hablé largo por 2 horas con la nana de Sixto Paz, pues ahí me enteré de muchas cosas que confirmaron lo que yo entendía, ¿no? Bueno, pero ese fue un capítulo aparte y ahí empezamos entonces en el año 89, en el año 90. En el año 90 me invita un señor de canal cable, de TV Cable, Canal 3, el señor Orellana, productor de un programa que se llamaba Visión del Mundo. Era conducido por esta buena niña María Clara Triviño, ¿ya? Entonces fui a ese programa y ese fue mi primer programa de televisión aquí en el Ecuador y fue un boom. Me llamaron 1.000.000 personas y entre esas me llamó Alberto Borges, el gallo de usted. ¿Quieres preguntar algo? Sí. Debo entender entonces, Jaime, que antes de ti nadie había hablado públicamente en la televisión de los ovnis. Nadie. Con razón el boom. Claro. Era un boom porque era una mezcla de locura total. Y ¿qué año era? 89, 90. Yo creo que fue 90 ya, pero estoy seguro que... Tenía 12 años. Esta Visión del Mundo fue en el 89. Ya. En el 90 ya fue Telemundo con Alberto Borges. Y ahí fue que Alberto Borges me llamó y tuvimos una entrevista, y cuando entramos a la entrevista, sin que él se dé cuenta, me hizo 1 hora y media de entrevista. Después de largo pasó el tiempo sin que se den cuenta. Claro, entonces él me dijo, esto es inédito aquí, porque aquí máximo una persona como que ves ya son 10 minutos de claro, entrevista. La televisión es otra cosa. Dice, aquí hemos tenido las tremendas entrevistas, dice, pero 10 minutos es como más que suficiente.
Bueno, hora 20 minutos fue la entrevista. Tengo grabado con Alberto Borges. Entonces me dice, es una de las ventajas que yo tengo, que la mayoría de las cosas que yo te cuento las tengo grabadas en video, o sea, yo puedo respaldar lo que te digo, ¿no? Entonces ahí ya reventó la cosa, ¿no? Borges me llamó a la siguiente, me dijo, esto es una locura, tiene que venirse nuevamente. Entonces ahí fui nuevamente, se volvió a repetir el caso, estuve como una hora, después hubo una tercera entrevista. Entonces ahí ya me llamó Javier Alvarado y me dijo, mira, ¿cuánta información tienes? Entonces le mostré que tenía, ya para esa hora tenía como unas 300 horas de información en videos, que ya era altísimo, o sea, para esa hora, porque yo ya pues con mi compadre Jaime Maussan y todo eso habíamos hecho entrevistas en México, yo ya me había visto a Roswell, ya tenía un montón de cosas, ¿no? en videos. Entonces en eso me pasó el tiempo y me propone Alfonso Espinosa de los Monteros que hagamos un documental. Entonces le digo, bueno, ¿cómo usted gusta, Alfonso? Entonces ahí nos reunimos, tuvimos una conversación larga con Alfonso. Alfonso se entusiasmó con el tema, vio los videos que yo tenía, videos de aquí y de afuera, y entonces se disparó la cosa porque la gente ya empezó a mandar los videos, empezó a llamar, a decir, mira, nosotros también... Grabaciones caseras. Grabaciones caseras. Ya se manejaban entonces cámaras en esta época. Entonces ahí hicimos el primer programa que se llama Los ovnis vuelven a nosotros, en el 91, algo así, pues, como 90-91. Hicimos Los ovnis vuelven a nosotros, primera parte, porque eso fue otro boom. Hicimos un escenario en el planetario en Quito, y bueno, esto fue un despertar brutal. Entonces, hicimos un segundo y un tercero, ¿ya? O sea, y todos estos programas tuvieron altísima sintonía, que era lo que le agradaba a Ecuador. Y lo que te permite seguir en el aire. Y lo que me permitió seguir en el aire. Entonces después ya me dieron un espacio aquí en Guayaquil, en un programa en la mañana que se llamaba Complicidades. Lo recuerdo perfectamente. Claro, entonces en ese programa yo me presentaba 2 veces por semana. En ese te conocí yo, en ese te conocí yo. Claro, ahí ya me presentaba 2 veces. No, miento, no te conocí yo, sino que en ese fue la vez que te vi y tú dijiste que ibas a estar. Tú estabas en ese programa, lo daban después en las noticias de la mañana, tiro a las 9 de la mañana, claro, ¿verdad? Sí. Tú estabas ahí, aquella vez que yo te vi, tú dijiste, hoy voy a estar en Cafetería Bopán de Policía, ya, claro, ahí fue en Complicidades. Claro. Entonces resulta que empezamos a hacer ya difusión y la cosa creció y ¡pum! Llega Roswell. ¿Qué pasa con Roswell? Roswell fue en 1947 y de acuerdo a la ley de libre información del Senado americano, que nunca ha funcionado ni funcionará, se supone que esta información era top secret y que debía ser desclasificada al común de la gente en el plazo máximo de 50 años. Si esto fue en el 47, ya para el 97 tenía que darse. Pero en el 95 ya sale la película de Ray Santilli, ¿no? De la autopsia y todo eso, que la gente dijo que era un fraude, entonces nos corrimos a Roswell. Hasta el día de hoy sigue viendo la polémica. No, ya están desclasificados los documentos. Si tú ves en el Facebook o entras en mi YouTube, vas a poder ver los documentos del FBI oficialmente. No, pero me refiero que a la película aún hoy en día hay gente que duda que sea real. La autopsia. Eso va a haber siempre la gente va a dudar. Mira, en todo el tiempo que tengo dándole vuelta a este tema, no hay un solo caso al que no le hayan tirado piedras. O sea, a todos le van a tirar piedras, así es que uno ya aprende a convivir con esa realidad. No hay problema, ¿no? O sea, pero te estoy contando mis experiencias. Entonces, me corro a Roswell. ¿Por qué? Porque sale en el 95. Fíjense, el 94 sale la película de la autopsia. Entonces conecto con Ray Santilli, ¿no es cierto? Y compro los derechos para Ecuador, compro el release. Entonces, Maussan también compró para México, me acuerdo, ahí estuvimos con Fabio Serpa de Argentina, compró para Argentina, o sea, varias personas compramos todo el release. Y cuando traigo acá, tenía pues, que recuperar esa plata, porque me sacaron la... Me imagino. Imagínate, en libras esterlinas pagamos, ¿ya? Entonces, bueno, ¿qué pasó? Que me di la vuelta a todo el país dando conferencias con el caso Roswell, y esa fue la primera
y única vez que yo me acuerdo haber cobrado por sus conferencias. El caso solo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenía que recuperar el dinero para pagar. Y aún así, creo que me remendé, no avancé, algo pasó. Pero bueno, y eso que en todas partes donde fuimos, tuvimos sala llena. A todas partes donde fuimos había sala llena. En Cuenca incluso tuvimos que hacer repetuca porque esa gente estaba alborotada. Y luego, lógicamente, salieron los detractores que siempre... Que nunca faltarán. Nunca faltarán, así es. Que no, que esto es un fraude. Por eso yo di una conferencia el otro día y mostré lo que dije hace 20 años en Ecoavisa sobre el caso Roswell, mostrando los documentos y lo que ahora ha publicado el FBI en su página oficial, dentro de los 2.200 documentos, aceptando todo esto oficial. Lo publicó el 12 de abril del 2011. Entonces, esto ha sucedido y ha venido sucediendo a lo largo de la historia de la humanidad. Siempre exactamente la misma cosa. ¿Cómo funciona? Sale la información y la gente lo primero que hace es negar. Y después de negar, hay un proceso en donde se certifica la información, pero ya a la cansada, la gente ya cuando sale la verdad, la gente como que ya no le interesa el tema, o sea, ya como que perdió vigencia, ¿verdad? Tengo una pregunta. Mira, de toda esta rama de subtemas que se desprenden de lo que es la fenomenología ovni, o el fenómeno paranormal, para abarcar un campo más amplio, ¿en qué momento tú te inclinaste un poco, que fue la etapa que te conocí yo, donde tú haces una relación entre el tema ovni y las religiones? Porque cuando yo entré al grupo Galileo, yo te conocí en esa etapa y leí un libro que me marcó, y que si yo escribo y hablo de lo que hablo hoy en día, es por este señor. Entonces, ¿en qué etapa tú hiciste esa conexión entre el tema UFO y las religiones? Bueno, como tú sabrás, empecé a tener contacto, a hacerles entrevistas a grandes investigadores de varios países, ¿no? Entre esos, pues, conectamos con Juan José Benítez, con él tuvimos una relación un par de años, ¿no? Yo le hice entrevistas, él me hizo entrevistas, conversábamos muy a profundidad, y él marcaba mucho sobre el tema de Jesús el Cristo. Él es un apasionado sobre la vida de Jesús. Lo conocemos perfectamente. Y luego conocí también, pues, desde Antonio Rivera, que marcaba casos como los Humo y historias de estos, ¿no es cierto? En esa época vivía todavía un gran investigador que es Andreas Faber-Kaiser, a quien de hecho lo mataron las transnacionales, porque se metió en un problema ecológico ahí. Le inocularon el SIDA, ¿verdad? Exactamente. Y luego, pues, Andreas Faber-Kaiser me conectó con Salvador Freixedo. Entonces ahí empecé a leer los libros de Salvador Freixedo y vi que tenía mucha razón, pero tenía una línea muy fuerte Freixedo, porque cuando tú lees La Granja Humana, por ejemplo, pues, o sea, dices, caramba, o sea, esto es demasiado fuerte. Debe haber, digo yo, sí deben haber casos como los de La Granja Humana, tienen que haber varios casos, porque tal vez este es el problema en el fenómeno ovni, que muchas personas creen que hay una sola corriente. No, este es un rompecabezas donde hay miles de corrientes y todas son reales, todas existen, hay de todas. El problema es tratar de mantener un lineamiento que es mi eterno dilema con los contactados, ¿no? Porque a los contactados les agarran, les dan un mensaje y los mandan a correr el mundo con un solo mensaje. Entonces, claro, está bien, hay un contacto con un ser, pero hay otros seres también, con otra lógica, con una lógica ¿con mensajes diferentes muchas veces? Claro, con mensajes diferentes, pero que a la final siempre llegas a un mismo punto. Lo importante es armar ese rompecabezas y llegar a ese punto. Entonces ahí pude apreciar la óptica de Freixedo y empecé a rebuscar la información de Freixedo, empecé a poner algo de mi propia cosecha, y ahí es cuando me di cuenta y empecé a escribir un libro, pero muy sucinto, que no tiene la profundidad que tiene tu libro, David, pero es muy sucinto, pero qué bueno que eso haya gatillado en ti el interés, ¿no? Porque yo dije, claro, la lógica me dice que los israelitas son otra creación de los extraterrestres, como lo son todas las razas de este planeta. Aquí quiero que traigo yo, aunque yo le he dicho esto en más de una ocasión, me parece que por el contexto cabe que lo vuelva a mencionar. Cuando yo entro al Club Galileo, entonces me acuerdo que era un folleto, un anillado. Que ya no existe el Club Galileo, entre otras palabras. Sí.
tú le habías puesto el Pentateuco extraterrestre. Sí. Ya, entonces, habrá sido año que 2002, puede haber sido eso. Es posible. Era para mí la primera vez que yo, o sea, yo un apasionado del tema UFO desde pequeño porque yo veía los dibujos animados, yo asumía que eso era verdad, o sea, que había otro, nunca lo dudé, pero yo tenía una tradición católica, ¿ya? Entonces, yo nunca vi un contrasentido entre el tema UFO y la religión. Entonces, yo es a raíz de ese anillado que tú habías hecho, que lo conocí estando siendo parte del club, empiezo a leer y es la primera vez que yo me encuentro con la idea del Dios bíblico, del Dios de los israelitas, pero como extraterrestre. Tú contabas que cuando esa nube que los guiaba descendió sobre el cerro, y el cerro temblaba y echaba humo, yo decía, eso es una nave. Yo decía, wow, increíble. Pero como siempre le he contado, más que esas descripciones, lo que más me impresionó es ese pasaje que es una cita bíblica, que está en el libro de Números, donde iban por el desierto los israelitas, se encuentran con un hombre que estaba recogiendo leña, que como era de sábado, estaba prohibido hacer eso, lo retienen y empiezan a deliberar qué hacer con él. Y en medio de las deliberaciones, ese Dios interviene y dice, no pierdan el tiempo deliberando, él tiene que morir, y que sáquenlo afuera del campamento y que toda la comunidad la apedree. Pues da el dato que toda la comunidad murió. Cuando yo leí eso, para mí fue un shock, Jaime, te lo juro, yo no lo podía creer, porque yo tenía a esas alturas una tradición, bueno, escuela católica, colegio católico, había hecho primera comunión y confirmación, con muchas horas de catequesis, igual yo. Y nunca me habían leído nada parecido. Digo, esto no puede ser. Pero para salir de dudas, tuve que buscar en la Biblia, y cuando revisé, cuando la encontré, yo dije, me quedé así, ¿qué es esto? Me quedé increíble. Entonces, eso es el tipo de cosas que gatillan, como tú dices. Marcó un antes y un después de mi vida eso, Ángel. Y bueno, pues David, mira que todos vamos por un proceso, ¿no? Lo que pasa es que leer estos libros de historia lo puedes hacer de dos maneras. La una, leer por fe, y ahí no vas a cuestionar nada, porque la fe no se cuestiona, yo no cuestiono la fe de las personas, creo que es la real opción espiritual que cada persona tiene, eso yo lo respeto. Pero la otra es leer con lógica, ¿no? Entonces, cuando tú lees y te das cuenta que es pura historia, que tiene una lógica, y que esa lógica tiene una explicación, que hace 6-7 mil años estos seres no podían decir ovni ni nave extraterrestre, ¿no es cierto? Son términos acuñados solo desde el 47. Entonces, decían el carro de fuego, la nube de luz, la Shekinah, cualquier cosa de estas, ¿no? Vimanas, dependiendo la historia y dependiendo de la raza que estemos hablando. Entonces, ahí viene nada más la forma de interpretar de las personas, pero lógicamente para caer en este punto tienes que despertar. Esa es la otra opción que tienes en tu vida. O puedes vivir tu vida aletargado dentro del sistema, o puedes despertar con tus propias ideas y puedes empezar a caminar más conscientemente. De la una o de la otra forma no pasa nada, o sea, no es un requisito indispensable que así, porque así tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, la idea es que las personas, cuando tratan de rebuscar en la información, se encuentran sorpresas, sobre todo aquí en América Latina, donde pues los que nos invadieron, los que robaron, mataron, violaron aquí, fueron los que trajeron este libro, ¿no? Que es la historia de la creación del pueblo de Israel, un pueblo que apenas tiene 6.000 años de antigüedad, frente a culturas como la India, que tiene 150.000 años, los chinos como 80.000 años, los egipcios otros tanto, los mismos mayas 13.000 años, etcétera, etcétera, etcétera. Jaime, antes de pasar a tocar los temas de tu libro, Hombre Pensante, quisiera transmitirte una pregunta de Diana. ¿Recuerdas a Diana, nuestra amiga? Ella me pidió que te preguntara esto. Espero que no se me acabe la energía de la computadora antes de terminar. Dice: a ver, saludos para Jaime y mi admiración y respeto por su gran trabajo. Nunca tuve tiempo de preguntarle lo que opinaba o si creía que existía una diferencia entre extraterrestres, entre paréntesis, seres de otros planetas, e interdimensionales, entre paréntesis, una especie de ángeles del cielo, y los llamados demonios, pero no desde el punto de vista de la iglesia, sino de muchos avances que las religiones existieran. Preguntas: 1. ¿Cree usted que hay una diferencia entre extraterrestres o seres de otros planetas que cruzan los llamados agujeros de gusano para viajar a través del tiempo y del espacio y visitar otros planetas, y los llamados interdimensionales o seres
etéreos o energéticos para los cuales el tiempo y el espacio no existen y pueden estar en cualquier tiempo o lugar, como quien abre y cierra una puerta. Supuestamente estos seres interdimensionales tienen la capacidad de influenciar de buena, como ángeles, o mala manera, como demonios, en la mente o vida de los humanos o de cualquier ser de baja frecuencia, incluyendo los ETs, porque los ETs también son seres de materia, por lo tanto de baja frecuencia energética, comparada con ellos. También se dice que estos seres pueden decidir no interferir en el destino de nadie y solo observar como quien ve animalitos jugando. También se supone o cree que ellos pueden residir y existir, vivir, entrar en un cuerpo mortal tanto tiempo terrestre como lo deseen, para aprender o disfrutar de sensaciones o emociones materiales que como others no pueden sentir o disfrutar, y que luego partirán de ese cuerpo cuando lo desee, ya que el cuerpo humano es solo un vehículo de existencia material. ¿Usted qué opina de eso? ¿Existirá o no una diferencia entre extraterrestres e interdimensionales o etéreos? ¿O será acaso cuento de gente con mente fantasiosa u ociosa? 2. Si usted tuviera la oportunidad de comunicarse con un extraterrestre o etéreo, ¿qué le preguntaría? ¿Qué le pediría? 3. Si fuera usted invitado a viajar física o mentalmente a otra dimensión o tiempo, ¿a dónde le gustaría ir? 4. ¿Cree usted en vidas pasadas o futuras? Si su respuesta es sí, ¿le gustaría saber quién fue y quién será después de esta vida? 5. ¿Ha tenido usted alguna vez experiencias de fuera del cuerpo? Si su respuesta es sí, ¿qué vio? ¿Qué sintió? ¿Dónde fue? ¿Qué pasó? Gracias, con mucho cariño, Diana. Muchas preguntas. Dijiste una, pero has hecho como 20. Bueno, pues Anita, mira, la cosa es más sencilla de lo que te imaginas, David, y para entender esto, vamos a explicar que la comunidad ufológica internacional está de acuerdo en subdividir a estos seres en intraterrestres, extraterrestres y ultraterrestres. Tal vez los ultraterrestres están en el campo de lo que ella llama interdimensional. Es exactamente lo mismo para ellos. Para entender esto, veamos cómo funciona el cosmos. El cosmos funciona como una escuela, colegio y universidad. ¿Cuál es la diferencia en la escuela entre los niños del primer grado y los de segundo grado? Entre los de segundo grado y los de tercer grado, y así sucesivamente. ¿Cuál es la diferencia? Es el conocimiento. Cuando los niños adquieren cierto conocimiento, los promueven a otro grado, ¿verdad? Cuando terminan la escuela van al colegio, o sea, los promueven. Así mismo funciona en el cosmos. El cosmos es como una escuelita, un colegio, una universidad. Pero hay una sola diferencia. Lo que establece la diferencia entre los seres que habitan los planetas no es el conocimiento, no es el estatus social, no es la cantidad de dinero que tú tengas, no, es el nivel de conciencia en el que tú te mueves. Lo que establece la diferencia entre David Kangá y todos los demás seres en este planeta no es tu estatus, David, es el nivel de conciencia en el que tú te mueves. Nada más de eso. Así las cosas, todos los seres que vivimos en este planeta nos movemos dentro de un rango de conciencia, que para que se haga más comprensible quiero graficar con números. Vamos a decir que del 2000 al 3000. No nos olvidemos que la conciencia es una energía sutil que mora con nosotros, es nuestro propio yo, diría, ¿sabes? Entonces, esa energía es una vibración, y esa vibración está dentro de un rango de 2000 a 3000. Todos los seres que estamos en este planeta estamos de 2000 a 3000. Kangá puede estar en 2850, yo puedo estar en 2320, el señor camarógrafo puede estar en 2560, cada uno.
pues, está en su rango. Cada uno tiene un nivel de frecuencia en el que se mueve, ¿verdad? Eso es lo que establece la diferencia. ¿Qué sucede? Cuando tú superas ya los 3000, habitas otra aula, es decir, otro planeta, en donde los seres que viven en ese planeta se están moviendo entre 3000 y 4000. Fuiste promovido. Exactamente, ¿comprendes? Pero por méritos propios, no como los militares por años de servicio. Entonces, esa es la idea, esa es la lógica. ¿De dónde sale esta lógica? Se preguntará alguien. Bueno, para eso he entrevistado a muchas personas que han tenido contactos con seres extraterrestres y he ido estableciendo perfiles de estas personas, y la lógica es el patrón exactamente el mismo en varios argumentos, y uno de esos argumentos es el nivel de conciencia en el que se mueven los seres. Entonces, nosotros estamos en este planeta y tendremos que estar, cuando me preguntaba si creo o no en las vidas pasadas, claro que sí, y lógicamente eso es lo que le da sentido a la justicia divina. Si no, ¿cómo se explicaría la justicia divina? Y esto está conectado directamente con una de las leyes universales que guían a todo el universo, que se llama la ley de causa y efecto, acción y reacción. Digo, todas aquellas personas que quieren entender para qué están en este planeta, lo primero que tienen que hacer es entender cómo funcionan las leyes universales, que son 7 leyes a las que no escapa ni el más tosudo de los escépticos, David, ni de los físicos, ni más, no, porque son leyes reales, palpables, ¿no? Entonces, siguiendo esas leyes, y eso, por ejemplo, fíjate, es algo que yo le agradezco a este tema, porque gracias a este tema llegué a entender muchas de esas cosas, y entre esto, cómo funciona el cosmos y las leyes universales. Ahí pueden leer un libro bastante interesante que se llama El Kybalión, en donde van a encontrar estas leyes universales. Bien, entonces, así las cosas, pues aquí tendrás que repetir el año cuantas veces sea necesario. Si vienes a esta vida y te dedicas a la Dolce Farlenga, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Pero eso es lo que no quieren que tú entiendas los que se han apoderado, ¿no es cierto?, de esta especie de mercadería de la fe, ¿no? Estos mercaderes de la fe quieren, a juro, hacerte arrepentir ahora mismo, porque ahora y ya. O sea, esta es tu única oportunidad, o si no, ya, te irás a quemar el fuego eterno. No es así, eso no tiene lógica. Esa era otra de las preguntas que yo de niño me hacía y me rompía la cabeza. No, esto no tiene lógica. Esto funciona ordenadamente en el cosmos. Si esto entendieran los científicos y los religiosos, se darían cuenta de que ciencia y fe sí pueden unirse, sí pueden estar unidas. Dianita te preguntaba si tú has tenido alguna vez contacto con uno de estos seres y si alguna vez has tenido alguna experiencia de fuera del cuerpo. A ver, conscientemente nunca he tenido experiencia face to face con un ser extraterrestre, nunca he tenido. Cualquier cosa que se me ocurra preguntarle, el rato que lo tenga frente a mí, a lo mejor se me desvanece, porque eso ya ha pasado con muchas personas que hemos ido a avistamientos y ese momento no saben manejar las emociones. A nosotros nos traicionan las emociones. Uno de los factores a corregir, a manejar y a saber interpretar que tiene el ser humano es justamente las emociones. Si no sabes manejar tus emociones, estás perdido dentro de este sistema, porque cualquier concierto de rock te va a alterar los sentidos y te van a manipular por ahí. Cualquier partido de fútbol te va a alterar las emociones y te van a manipular por ahí. Cualquier político con buen verbo te va a manipular y te va a hacer su adepto. Las emociones es algo que, lógicamente, cuando te vuelves una persona consciente, empiezas a manejarlas ya. Entonces, si tuviera un ser frente a mí, pues no veo mucho que le pueda preguntar por una sencilla razón. Nosotros estamos en un nivel muy primario de evolución, pero muy primario. Fíjate que por un partido de fútbol todavía se matan, pero se matan de matar. Es decir, aquí esto es lo que nos toca vivir, ¿no? Entonces, claro, hay que hacer el mérito propio del que yo te he hablado, y en medio de esta mare magnum que tiene el sistema, pues ser una persona consciente y moverte pues con mucho equilibrio, ¿no?
Entonces, ese es el mérito que tú puedes hacer. Lo otro era si alguna vez has experimentado con algo como salir del cuerpo. Sí. No, yo no me he logrado desdoblar porque no me ha llamado mucho la atención el asunto de meditar, de llevar a mi cuerpo a esos niveles casi tope para el desdoblamiento. No, alguna vez sí lo hice, no tuve tan buenas experiencias, pero sí lo hice alguna vez, como un año me dediqué a ese asunto de la meditación, etcétera. Pero considero que mi proceso va más racional y lógicamente por otro lado, ¿no? Estos seres, para terminar la idea de la escuelita, mientras más avanzados están, pues ya van perdiendo su capacidad corpórea y se van volviendo más etéreos, ¿no es cierto? Que son estos seres de luz, por ejemplo, ¿no? Estos seres que les llaman de luz, o los llaman ángeles, arcángeles, querubines, serafines, qué sé yo. Entonces, claro, esa es la diferencia que hacen, ¿verdad?, los historiadores para demostrar niveles o grados de jerarquía entre estos mismos ángeles. No es jerarquía, lo que pasa es que son seres que están en niveles de conciencia superior nada más, ¿verdad? Y lógicamente pues tenemos que en alguna parte de nuestra vida también hacer un voto de humildad. Hacer un voto de humildad y reconocer de que somos seres muy limitados. Tenemos una mente demasiado limitada, físicamente y anatómicamente estamos muy limitados. Si yo te digo a ti, David, miras sobre esa montaña conejos paseando, tú me vas a decir no. Claro, ¿por qué? Porque así tengas la vista perfecta, te estarías desplazando en una frecuencia óptica de 10.000 Armstrongs, que ese es la máximo tope de la visión del ser humano. Pero si pones aquí un águila que trabaja en 115.000 Armstrongs, el águila sí lo va a ver, ¿verdad? Si estuviese por aquí un perrito dando la vuelta, a lo mejor este perrito puede olfatear la pizza que están haciendo aquí en la esquina, pero nosotros no. ¿Por qué? Porque el perro tiene 40 veces más agudo el olfato. Y así te puedo poner muchos ejemplos para demostrarte que somos seres limitados. Anatómicamente, el número de neuronas que tenemos en el cosmos no nos sirve, no nos alcanza para entender el cosmos. No nos alcanza para entender el cosmos. Entonces, tenemos que hacer en alguna parte de nuestra vida un voto de humildad y entender qué es lo que somos. Y ya solamente entendiendo qué es lo que somos, comprendiendo estas leyes universales y sabiendo que estamos dentro de una escuelita, pues nos vamos a manejar un poquito mejor, más conscientemente, ¿no? Y somos tan frágiles, ¿verdad? Pues podemos creernos mucho, pero nos caemos a 3 metros de altura y nos podemos matar, o sea... Sencillo. Jaime, quiero pasar ahora sí a tu libro, Hombre Pensante, Hombre Peligroso, que lo tengo aquí en mis manos, que me ha gustado mucho. Primero, agradecerte porque es gracias a tu labor, a tu tenacidad, que se consiguió que Ecuador sea o forme parte de los países que han desclasificado sus archivos de casos que se podría considerar de avistamientos, fenómenos no identificados. Sí. Ahí puedo hacer una aclaración. Claro. Recuerda que esta comisión funcionó del 2005 al 2007. Cuéntanos el comienzo, ¿cómo nació eso? Bueno, pues una larga historia. Desde 1983 nosotros le golpeábamos la puerta, como te dije, al Ministerio de la Defensa, diciéndole que este tema tendría que pasar algún momento de lo especulativo a lo oficial. Y seguimos dando lata y lata a todos los gobiernos de turno, hasta que llegó un momento en que nos llamó el Ministro de la Defensa en el año 2005 y nos dijo, bueno, señor, ha sido aceptado su proyecto, ¿ya? Entonces ahí fuimos a Quito y trabajamos una comisión mixta, 3 civiles, 3 militares, ¿verdad? Y en esta comisión mixta nos pusieron 3 gentes de la CIA, o sea, agentes de la CIA militares. ¿Cómo puedes afirmar tú eso, Jaime? Yo puedo afirmar eso por todas las conversaciones que tuve con ellos, ¿no es cierto? En donde ellos siempre andaban... ¿Puedes dar nombres? Puedo dar nombres. El uno es Patricio Salazar, coronel de la FAE, ¿no? Agente de la CIA clarísimamente. El otro fue Héctor Camacho, ¿no es cierto?, que llegó a ser comandante general, fue compañero mío del colegio incluso, y en los que ellos negaban a ultranza experiencias que estaban ahí. Luego descubrimos ya todo el entretejido y se lo presentamos al presidente Correa, y el presidente Correa incluso descubrió 1.000.000 cosas de la CIA, cómo trabajaba con el ejército, la fuerza aérea, y él mismo sacó el organigrama en el periódico, en el diario El Comercio. Yo tengo los recortes, te puedo mostrar.
¿no es cierto?, en donde el presidente Correa dice, aunque me caiga del gobierno, pero estos de la CIA se me largan de aquí, ¿ya? Entonces... Por estos motivos, él también hizo la gestión para sacar la base de los americanos en Manta. Claro. Porque él pensaba que era un nexo de espionaje de la CIA. De hecho era, pero el asunto es que, fíjate, el 60% de las operaciones de Manta, era únicamente para vigilar una base submarina extraterrestre que hay frente al balneario de Crucita. Pero Jaime, eso es un boom, o sea, ¿cómo puedes afirmar eso? Porque ya lo he dicho 20 veces, escucha, si tú quieres, puedes comprobarlo de la siguiente manera. Te cuento una historia que hoy día la puedes comprobar, o puedes ir a cualquier medio de comunicación, y yo lo he dicho esto en medios de comunicación, que de acuerdo a la ley, a la nueva ley de comunicaciones, si yo estaría mintiendo ya me hubieran venido a meter preso con las ganas que me tienen los milicos. Mira, Luis Jaramillo Arias, actual comandante general de la Armada, ahora en funciones, llama a la comandancia general de la Armada, ¿ya? Él, en un submarino, él estuvo 17 años a cargo de los submarinos, él en un submarino se dio contra un ovni ahí, frente a Crucita, donde entran y salen. Tengo testimonio de varios pilotos de la FAE persiguiendo ovnis y se meten en Crucita en el agua y hasta ahí llegan. Pasan de ovnis a osnis. Claro, es que la tecnología que tienen estos seres es mágica frente a la nuestra, ¿comprendes? Entonces, y esto ya lo he dicho 20 veces y esta es la 21ª vez y lo digo. Bueno, lo que pasa es que yo no soy futbolista, no soy cantante, no soy nada de eso para que me den importancia, ¿comprendes? Además, estas cosas le hacen pensar a la gente. Y la gente, pues lo que menos le interesa es al sistema que tú piensas, ¿no es cierto? Entonces, implicaría millón cosas hacer oficial este tema. Jaime, ¿tú crees que si va a una cámara de televisión a entrevistar al señor Jaramillo, él contaría ante la cámara cómo fue su experiencia de haber visto un ovni estando él a cargo de un submarino? Conociéndole a Lucho Jaramillo, yo te diría que sí, porque si yo conozco una persona honesta, acuérdate que Lucho fue compañero mío de banca en el colegio, y conociéndole a él, porque yo a él le considero una persona íntegra. Bueno, yo ya he sufrido grandes decepciones en esta vida, ¿no? No creo que sufriría una más con Patricio, con Lucho, pero a la final él, en varias ocasiones, él ha aceptado esto que yo he dicho también, porque la vida nos ha puesto en el mismo medio de comunicación algunas veces. Entonces yo, la verdad es que no voy a hacer alarde ni boom ni nada, pero la Armada sabe esto, el Ejército sabe millón cosas, la Fuerza Aérea igual, no le van a decir a la gente. Jaime, en la época en que tú tuviste, digamos, el camino despejado para poder entrevistarte con los capitanes, con los soldados que vivieron las experiencias y te las contaron a ti personalmente, ¿cuáles de esas experiencias tú las calificarías como las más impactantes que nos puedas contar ahora? Claro que sí, una extraordinaria que le llamamos diplomacia extraterrestre. Es cuando un ser extraterrestre visita la embajada de Ecuador en Lima, en Perú. Incluso escribimos un libro. Yo tengo ese libro, Jaime, claro, es un libro fascinante. Mira, yo esa experiencia la cotejé con otra experiencia que es la de Vlado Kapetanovic también en Perú. Y tienen un punto crucial. Yo cuando descubrí ese punto dije, ¡oh! Belleza. Y es que los seres estos que venían de Apu le dicen a Kapetanovic, faltando 5 años para que haya un tremendo terremoto, a luz en Yungay, y le dicen, mira, ese nevado, el Huascarán, por un temblor que va a haber aquí en Chimbote, se va a desprender un témpano de hielo gigantesco y va a bajar llevando palos, piedras, agua, una luz, y va a tapar esta población de Ranraíta. Y luego va a seguir bajando y va a tapar Yungay. Estamos a tiempo. Habla con esta gente para que evacúen. ¿Cuándo va a ser eso? 31 de mayo de 1970, 3:20 de la tarde. Día, mes, hora. ¿Ya? Y a Alberto Ávila Machuca, el diplomático de la embajada, le dijeron exactamente lo mismo. Con antelación de años. De un año.
faltando un año, le dijeron. Ellos fueron ahí donde Osorio, donde fue este. Pero en este caso, ¿sí cuántas no era el comienzo? El caso de la embajada, ¿cómo empezó? Espérate. Bueno, un día llega un ser tipo nórdico, 2 metros de estatura, rubio, pelo platinado, ojos celestes profundos, vestido impecable, y sale toca el timbre en la embajada de Ecuador y sale a recibirle el cónsul Jorge Dávila González y le dice: ¿con quién desea hablar? Le dice: deseo hablar con el señor embajador. Dice: ¿de parte de quién le anuncio? Anúnciele de parte del comandante Banjú. Le dice: pero usted es comandante del ejército, de la fuerza aérea, de la armada. Le dice: no, yo soy comandante de esa nave. Y señalándole con el dedo le muestra la nave. Digo, ante esa tarjeta de presentación, ya pues no había muchas preguntas más que hacer, ¿verdad? Pero lógicamente estaba el orgullo de los diplomáticos, los RITs y toda la parafernalia que siempre se da. Pero igual entablaron 6 meses de conversación, ¿no? Donde les dijo muchas cosas, los dejó sorprendidos, todo, pero no ha servido de nada. Mira, David, esa es una gran conclusión que yo he sacado. Porque cuando le advirtieron con un año de anticipación lo de Yungay, nadie hizo nada en Yungay y murieron 45,000 personas. Incluso ahí murió la madre del expresidente Toledo. Mira, una de las conclusiones que yo he sacado en este asunto de la vida extraterrestre es que no ha servido de nada el que vengan los extraterrestres aquí a decirnos las cosas. Y la gente sigue diciendo por ahí: ay, ¿por qué no vienen y nos ayudan si no nos dejamos ayudar? Vengo ahora de Arequipa cubriendo el caso del piloto que le disparó y le persiguió por 2 horas a un ovni. Le descargó una pared de fuego de 64 buses. Oscar Santamaría, busca, ahí está en el Facebook o en el YouTube. O sea, ¿cuál es nuestra actitud? ¿No es cierto? Nuestra actitud es siempre bélica, siempre es agresiva. No hay un solo ser extraterrestre desde que vino Jesucristo. Ya viste, trajo un buen mensaje y ya viste cómo le fue. Le patearon, hasta se lo mearon encima, ¿no? Y ahora están diciendo que va a regresar. Me imagino que si regresa deberá tomar sus previsiones, porque ahora lo matan más rápido con la tecnología que tenemos, ¿no? O sea, ese es el tema, David. No conozco el caso conozco extraordinarios contactados, ¿no? Y no conozco un solo extraterrestre que haya venido aquí, que haya hecho una obra y que le hayan aceptado, que le hayan permitido, que le hayan dado chance para cohabitar con nosotros. No, enseguida te caen o a dispararle, o los hombres de negro, o te empiezan a acosar. Bueno, ya viste a Kennedy, le costó la vida. Ayer puse en el Facebook todo el reloj de Kennedy. Sí. Ya viste al otro, a Forrest, al James Forrest, al que sabía todo, era el brazo derecho de Truman, Eisenhower igual, o sea, todos, absolutamente todos los que han tenido conexión con los seres, o se pasan del otro lado, que también preguntaba esta niña Diana, del lado oscuro. Y no te olvides que en el lado oscuro también se evoluciona, porque para que haya el bien tiene que haber el mal. Esa es ley de polaridad, esa es la otra ley de la fiesta universal. En este libro tú mencionas a personas que han colaborado, digamos, en todo tu trayecto como investigador. Mencionas a Nectalí Mena, que lo conozco, he estado siempre al lado tuyo. Lo mencionas también a Omar Guevara. Yo pudiera también agregar a Hildebrand, ya lo mencionaste antes, Daniel Albán. Pero tú al final del libro le haces un agradecimiento especial a Wendell Stevens. Cuéntanos de él. Mira, David, Wendell fue una persona extraordinaria. Allá en los años 80, cuando nosotros corríamos a Estados Unidos con los primeros videos, hacer analizar, porque queríamos una prueba, queríamos venir aquí con un documento de la NASA que diga OVNI, que no es avión, que no es nada, que no corresponde a la aeronáutica convencional, que es un OVNI, Bueno, pues ahí estuvo Wendell Stevens, quien nos colaboró muchísimo. ¿Quién fue? Wendell Stevens inicialmente fue un piloto de combate, él peleó en la guerra de Vietnam, y luego pasó a ser agente de la CIA. A él y a otro piloto que se llamaba Lee Elders, también agente de la CIA, los comisionan para que vaya a ver toda esta bulla que está formando un campesino en Suiza.
y tráiganme toda la información de Suiza, y Billy van Meyer. y se topan con el caso Billy Meyer, y los convence tanto Billy Meyer que los dos se volvieron ufólogos, los dos. ¿Ya? La gente de la CIA a ufólogos. A ufólogos, fíjate, ¿no? Es que la evidencia de Meyer es impresionante. Es contundente. Entonces, pues, después de eso, cuando yo llego allá, ¿no es cierto?, él me conecta con Jim Delatoso, asesor de comunicación gráfica de la NASA. Él mismo se apersona, coge los videos. Nos costaba el análisis en esa época, David, $1,200. Ahí no, ¿Año? ahí no, 86, 87. Ahora es plata, ¿cómo habrá sido en ese? Oye, ahí no asomaban los escépticos a ponerse con la plata para investigar si es verdad o mentira, ¿no es cierto? Ahí nos fajábamos solitos y hasta ahora nos seguimos fajando solos. Entonces, el tema es ¿no? El tema es que, por ejemplo, ya no pudimos seguir más con la comisión esta de Seijo porque todo el dinero salió de nuestro bolsillo. Los militares nunca pusieron un centavo. Nosotros a los militares les pagábamos hasta los bicis que se venían a tomar aquí. Todos les pagamos, ¿no? No usamos un centavo del gobierno. Nunca. Entonces, pues fíjate que Wendell Stevens tuvo conversaciones extraordinarias y yo tengo entrevistas con Wendell Stevens que si tú escuchas las historias te quedas alucinado. Me comprometo a darte una historia de Wendell para que la publiques en tu página, si tú quieres, en tu canal. Escucha la entrevista y quédate loco. Pero es espectacular y extraordinario lo que me ha contado. Bueno, para eso con Wendell nos dimos la vuelta a todo el Ecuador, ¿no? Vino para acá. Yo le invité unas 4 veces a Wendell aquí, ¿no? Él llegaba en mi casa, un tipazo Wendell. Y lógicamente pues yo he ido a varios congresos de Estados Unidos también, he estado ahí con Wendell me ha invitado. Y hemos vivido experiencias extraordinarias alrededor de todo el país con Wendell. Y ahí pues él, en un acto de confianza, algún día en un acto de confianza, él me contó algo que lo tenía bajo secreto de custodia, que no podía contárselo porque todavía trabajaba para la tierra. Y me contó, y tengo grabado, es más de media hora de entrevista, hablando en perfecto español Wendell Stevens. Pero eso no se puede contar aquí. Te la voy a dar, ¿sabes qué haces con la entrevista? Bien, Jaime, hemos abusado bastante de tu tiempo, entonces yo quisiera agradecerte por esta casi más de 2 horas que nos han regalado, y sé que a más de una persona le servirá alguno de los tópicos que hemos tratado aquí. Jaime la estrella, entonces yo he esperado que Jaime se explaye y más que hacer preguntas lo quiero escucharlo, entonces lo hemos escuchado a él. Cuando hablaste de Jesús, los que me conocen habrán dicho David no dijo nada, porque parece que tenemos un criterio diferente, pero no era el momento para eso. No hay problema. Ya. Entonces Jaime, muchas gracias por todo el tiempo que le has dedicado a esta investigación de este fenómeno en Ecuador, por tu dedicación, muchas gracias por todo y muchas gracias particularmente por estas 2 horas. Gracias a ti, David. No hay que darle mucha vuelta a esto. Esto es algo que el tiempo nos ha ido dando la razón. Qué bueno que estés en esto, David, y yo sé que el trabajo que tú has hecho estimula para que conscientemente muchas personas puedan dedicarse a investigar esto y dar pasos más firmes, ¿no? Y la conclusión sería definitivamente no estamos solos. Gracias a ti, David.